Un saludo, amados hermanos. Un privilegio y una bendición extraordinariamente grande el continuar compartiendo esta serie que nos invita a sanar de nuestra historia familiar y nos da también pautas y elementos que nos pueden ayudar en el contexto familiar en la época actual. Y queremos pues invitarle a buscar en su Biblia, en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, vamos a estar compartiendo los primeros 5 versículos y luego vamos a hacer un salto en el propio capítulo 2 del libro de Filipenses, bajo el título Ceder para solucionar. No siempre uno va a poder ceder, pero es importante que uno aprenda a valorar el momento en el que lo debe hacer. Escoger el lugar para dar las mejores batallas siempre es un acto de sabiduría y un acto que Dios va a premiar y va a ayudar en la estabilidad de la iglesia, en la estabilidad de la familia y en la estabilidad de la vida personal de cada uno de nosotros. Nuestro actuar, por esa razón, debe estar diseñado de tal manera que supere las expectativas que Dios tiene para nosotros. Más allá de esas expectativas, qué bueno es que estemos proyectados en superar esas expectativas, que podamos alcanzar o superar lo que el prójimo nos está esperando de nuestras vidas, uno lo pueda superar con creces. Es decir, quizás con otras palabras, no defraudar, sino superar con mucho las expectativas de las personas con las cuales estamos interactuando. La única manera, la única forma en que lo podemos hacer es que tengamos claro o tengamos presente cómo Cristo actuaría, de qué manera el Señor estaría haciendo o dando sus pasos en este mismo contexto que estamos mirando. Por lo tanto, en estos primeros 5 versículos del capítulo de Filipenses, capítulo 2, vamos a poder mirar o descubrir exactamente lo que Dios nos va a estar declarando por medio de su palabra. Actuar como Cristo lo haría. Actuar como Cristo lo haría. ¿De qué manera? Bueno, vamos a mirar un poco el contexto de la iglesia de Filipo para luego mirar cómo ese contexto de la familia de los filipenses puede estar aportando valiosas ideas también para nuestra familia y nuestra interacción desde el punto de vista familiar. Primero, debemos observar que la iglesia de Filipo es una iglesia excelente. ¿Por qué razón lo podemos decir? En la iglesia de Filipo no aparecen represiones como aparecen en otras epístolas. Ejemplo, Primera a los Corintios, Segunda a los Corintios. La mayoría de las epístolas van a contener. En Filipenses no encontramos ese sentido. Más bien encontramos otro logio. Y eso le lleva a la epístola de Filipo llamarse, o algunos la llaman la epístola del gozo. Cuando caminamos por sus páginas, podemos mirar en Filipenses capítulo 4, versículo 1, el extraordinario cariño que tenía el apóstol Pablo por la iglesia de Filipo. Dice: hermanos míos, amados y añorados, mi gozo. Y dice el apóstol Pablo un calificativo que debe llenar a la iglesia de Filipo de orgullo: y mi corona. Estos son calificativos hermosísimos para la iglesia de Filipo. Ahí Filipenses capítulo 4 versículo 1. En Filipenses 1:5 son reconocidos por el apóstol Pablo como una iglesia que tiene una comunión. Hay comunión en el evangelio, hay una unidad. Y en el capítulo 4, regresando a él, en el versículo 10, se habla acerca de la generosidad de esta iglesia
para las misiones, para el sostenimiento del apóstol Pablo. En fin, la iglesia de Filipo tiene un impacto extraordinario, y hay muchas familias que tienen verdaderamente un impacto extraordinario en las diferentes congregaciones, las diferentes misiones que ellos pueden estar desarrollando o teniendo. Evidentemente lo son. Los asuntos internos, a pesar de que no hay mucha represión, no, algunos suponen que no marchaban tan bien. Eran los miembros demasiado severos unos con los otros, no se soportaban, hablaban quizás entre ellos y quizás exageraban los defectos que ellos tenían. No sabemos. Parece que había algunas situaciones estructurales, pero no hay reprensión. Y parece que era algo no normal, pero hasta cierto punto todavía tolerable, como para no escalar hasta ese punto. La desunión sabemos que tiene un final desastroso. Si la familia pierde el concepto y el sentido de la unidad, el fin que llega a ellos es un fin totalmente desastroso. Y es importante que uno tenga presente entonces estos conceptos y lo importante de mantener la unidad. En Abraham encontramos también algunos de estos conceptos de desunión, la divergencia entre Abraham y Lot. Pues marcaron una pauta de alguien que podía ser de extraordinaria bendición, alguien que podían lograr grandes cosas sencillamente por las contradicciones que habían, por las riquezas. Había incrementado la riqueza. El proverbio dice: no me des por pobreza ni tampoco riqueza, para que no te vaya a negar. Y en el caso de Abraham y Lot, la riqueza, la prosperidad que Dios le había dado a ambos, pues marcó una pauta y una desunión, y ellos se separaron y demás. Santiago capítulo 3 versículo 13 dice de la siguiente manera: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta su obra. Y dice una palabra muy interesante: en sabia mansedumbre. En sabia mansedumbre. Qué interesante el concepto de sabia mansedumbre. Cuando miramos o cuando hablamos desde este ángulo, desde este punto de vista, pues tenemos que tener muy claro cada una de estas tremendas pautas en la vida de la iglesia. Sabia mansedumbre. Pablo, cuando le habla a los romanos en el capítulo 13, versículo 13, dice: andemos de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Cada uno de estos elementos que está mencionando Pablo en esta epístola originaban una separación o una desunión entre los miembros de la iglesia. Y lo mismo ocurre dentro de los miembros de la familia. Hay algunos que pues ese sentido de la comida. Hay familias que hay que esconderle la comida, porque si no se la comen a uno de los miembros. No hay una persona que tenga un sentido común y diga: espérate, que hay que compartir, y acá fulano no ha llegado aún, y hay que tener una parte para él, para cuando llegue pues tenga su porción bien cuidada. Pero no, hay quienes por ahí se lo embuchan todo, como pudiéramos decir. Estos son elementos que pueden desunir desde el punto de vista de la familia. La borrachera, la lujuria, la lascivia, las contiendas y las envidias. De esta forma, el crecimiento espiritual de la familia se puede retrasar, y también su testimonio se puede debilitar. Por lo tanto, tenemos que andar como Cristo lo haría. Estas son las bases para la triple pérdida que hace que los filipenses
son totalmente válidos para nuestras vidas. Filipenses capítulo 2, versículo 1 2, dice, por tanto, si hay alguna exhortación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y compasivo, completad mi gozo sintiendo la misma cosa, el mismo amor. Y añade unas palabras para hacerlo o para lograrlo, unánimes, sintiendo una misma cosa. Este es el sentido o el pilar importante que debe estar marcando la familia. En la familia hay diferentes personalidades, aun cuando se hayan criado bajo el mismo contexto. En la familia hay diferentes prioridades. Algunos le ofrecen prioridad a una cosa, otros le ofrecen prioridad a otra. Y evidentemente, si uno va a anteponer todas esas situaciones, van a luchar o van a luchar, pero van a luchar por separarse. Cada cual va a estar alando como dicen, la frita para su sartén. Y esto no es para nada bueno ni nada provechoso. Es importante que uno aprenda entonces a reconocer la valía de los otros miembros de la familia y que a veces uno tiene también que ceder en algunos puntos en aras de esa unanimidad y de ese punto de vista. Es muy importante que uno lo tenga presente. Por eso la palabra dice unánimes. Y esto es algo muy importante. Es decir, que es necesario permanecer en unidad. Muy necesario. No hay manera. Por eso digo, a veces uno tiene que ceder, pero en aras de mantener la unidad. No siempre hay que hacerlo, o no siempre es posible hacerlo. Lo que estoy diciendo que esa puede ser una forma en que en algunas ocasiones uno tiene que ser tan estricto que muchas veces se vaya a quebrar ese metal o esa madera porque le estamos ofreciendo demasiada atención. Es importante que tengamos este concepto pues, claro en nuestras vidas. Pablo estaba gozoso, ya lo hemos mencionado los textos por los cuales estaba gozoso con la iglesia de Filipo. Este gozo no estaba completo, aspiraba a un grado mayor. Dice, en casa supliría lo que aún faltaba para que se llenara la copa del gozo del apóstol. Faltaban algunos detalles. Y ese es lo importante de la familia. Uno está muy contento con los hijos, muy contento con las nueras, muy contento con los nietos. Pero siempre hay algo más que uno puede hacer. Algo más que se puede hacer en ese concepto o proceso de la unidad. ¿Qué es unidad? Es el esfuerzo. Unidad, ¿qué es esfuerzo? Es el que todos estemos esforzando, estamos de manera unida, con fuerza para lograr un propósito. Una iglesia que no se esfuerza para mantenerse unida, no lo va a lograr. Si cada cual va a estar a la expectativa, por ejemplo, ayer creo que fue la boda de Mar Anthony con, no sé cómo se llama la muchacha, y leían el contrato y es interesantísimo porque ellos antes de casarse ya están firmando un contrato por si se divorcian y ella va a cobrar mensual $25,000 si eso ocurriera. Es decir, no en su día de boda ya están previendo la opción o la posibilidad de una separación. Evidentemente es algo un poco contradictorio, ¿no? Si uno se va a esforzar en mantener una unidad, pues está concentrado en lograrlo y no está valorando las ideas o las posibilidades de lo contrario. La lucha unida, codo a codo, como los gladiadores, contra un enemigo común, esa lucha no es solamente contra un enemigo, sino también por la verdad del Evangelio. Por la verdad del Evangelio. Dice la palabra de Dios, así te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, a Clemente, también a los demás colaboradores míos, cuyo nombre están escritos en el libro de la vida. Dice que combatieron juntamente conmigo. La vida es una lucha.
La vida es una lucha tremenda. Qué importante que nuestra familia estemos todo el mundo trabajando unidos para alcanzar un propósito común. Y eso es muy importante. Lo que Pablo, la mente o actitud o disposición es básicamente esa actitud fundamental que se manifiesta por sí solo teniendo el mismo amor, Dios en Cristo y en consecuencia a los hermanos. Hagamos énfasis en este último aspecto, en Cristo, que nos puede ayudar. Y dedicamos también a aquellas cosas que nos traen pues concordia, unidad. Nótese que la unidad a la cual Pablo está haciendo referencia en este texto, pues es una unidad en disposición, de amor, propósito. Es la unidad que se manifiesta en su esplendor. Miremos entonces cada uno de estos conceptos o de esta forma. ¿Cómo podemos vivir entonces? ¿Qué significa ceder en este concepto? Vivir en humildad. Vivir en humildad. No se puede conseguir la unidad si no hay humildad. Si no hay humildad. Si todo el mundo está creyéndose superior, si todo el mundo está creyéndose que él es el mejor, si todo el mundo está considerando de que su idea es la única que puede triunfar o la única válida o la única idea a considerar, entonces evidentemente la unidad va a estar comprometida. La manera de conservar la unidad es por medio de la humildad. La humildad tiene que estar jugando un rol o un papel importante en cada uno de estos conceptos. ¿Cómo lograr entonces la unidad? Si cada uno piensa nada más que en sí mismo, entonces la unidad va a estar en problema. Los filipenses no deben ser movidos por una vil rivalidad. Si hay rivalidad en el hogar, es una casa dividida. Y una casa dividida no puede prevalecer. Buscar su propio honor o su propio prestigio es algo que tampoco va a ser válido o va a contribuir a la unidad. Al contrario, va a estarla menoscabando o posiblemente destruyendo. La ambición en el sentido personal o la vanagloria tampoco va a ayudar. Gálatas dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritando unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es imposible que podamos lograr este sentido o este avance si lo tenemos desde ese concepto o bajo ese concepto. Cuando la gracia cambia el corazón, cuando la gracia hace ese cambio, y ese es el sentido que estamos, o en el sentido que estamos hablando del ceder, la sumisión por temor se convierte en sumisión por amor y nace entonces la verdadera humildad. Nace entonces la verdadera humildad. Para Pablo, esta virtud es asociada con la ternura de corazón, con la bondad, con la mansedumbre, la longanimidad, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y con muchas pruebas me han venido por la acechanza de los judíos. Dice Hechos capítulo 20 versículo 19. En esta feliz condición, cuando un miembro de la iglesia, cuando un miembro de la familia se estima inferior a los demás, cuando se aman los unos a los otros con amor fraternal, cuando en cuanto a honra se prefieren los unos a los otros, como dice Romanos capítulo 12 versículo 10, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Qué importante que tengamos ese concepto bien claro en nuestras vidas. Y necesitamos también aprender a ser diligentes. La familia debe de comportarse o actuar con diligencia. Si alguien tiene a su hermano en alta estima, va a prestar atención a sus intereses para ayudarlo en todo lo posible. Y ese tiene que ser el sentido de la familia. La familia está para ayudarse lo más posible, independencia de las capacidades, de las posibilidades, del tiempo y demás. Qué bueno que ese gran equipo que se llama familia, cada cual esté colaborando en poder aportar un granito de tiempo, un granito de recursos, un granito de afecto para lograr ese proceso de unidad de la familia del cual estamos hablando. El creyente debe velar por sus propios intereses,
pero también obedecer el mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mandamiento que se necesita con toda la fuerza en el propósito de su hermano. Un mandamiento nuevo os doy, dice Juan, que os améis unos a otros como yo os he amado, y que también os améis unos a otros. Así que tengamos oportunidad y hagamos bien a todos, pero dice y acota mayormente a la familia de la fe. Y la familia de la fe está en tu casa. Esa familia, si tú no vas a contribuir o ayudar a esa familia que forma parte de tu casa, ¿a quién lo vas a hacer? La unidad será promovida y la gloriosa comunión se mostrará ante el mundo en toda su hermosura con un poderoso testimonio. Por eso es importante que a veces uno no sea tan severo en algunos conceptos, pero que sea a la vez sin perder lo principal, el enfoque bíblico y la idea en esta manera. Filipenses capítulo 2 versículos del 13 al 15 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes, ¿qué deben hacer? Resplandezcan como luminares. Qué importante ese proceso de resplandecer, En segundo lugar, ¿cómo podemos ceder? Bueno, cuando actuamos en consagración. Necesitamos actuar en consagración. Vamos a actuar como el Señor, pero actuar también en consagración. ¿Cómo sería eso? El tostador no funciona al menos que esté conectado a la corriente eléctrica. Una plancha no puede ejercer su función si no se conecta también a esa misma red. Las rosas no pueden alegrar el corazón humano nunca si no sacan esa virtud, esos coloridos de la energía que procede del sol. Por eso Juan, en el capítulo 15, versículo 4, dice de la siguiente manera: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Si no permanecemos en el Señor, evidentemente no vamos a poder lograr absolutamente nada. Los filipenses solamente podrán ocuparse en su propia salvación si permanecen en un vivo y profundo y creador contacto con el Señor. No hay otra manera en que lo pueda lograr. Y precisamente no podemos lograr ninguno de estos progresos en nuestra familia y en nuestras vidas si no logramos esa conexión estrecha, profunda, creciente con nuestro Dios. No hay otra manera, no te engañes, no hay otra forma, no hay otra vía. Exclusivamente esa conexión es la que nos va a capacitar para que podamos entonces avanzar en ese concepto de la perfección que estamos hablando, que estamos mirando. El paralítico de Juan no podía caminar, pero esa voz de Jesús se levantó y le dijo: toma tu lecho, y comenzó a ¿qué? A andar. ¿Qué pasó? La interacción con Jesús cambió la historia. Debemos llevar a Jesús hasta lo más profundo de nuestra familia y de cada uno de nuestros seres humanos, para que podamos alcanzar cada uno de estos avances o de estos progresos. La obediencia puede ser de dos formas: a regañadiente o voluntaria. A regañadiente o voluntaria. Exteriormente sentado, pero por dentro estoy de pie. Todas las cosas, hacerlo sin murmuración ni disputas. Debemos obedecer a todos los preceptos de Dios de buena gana. Y tenemos que enseñar esos conceptos a nuestra familia y a nuestra gente. De hecho, la queja, el descontento, el regañadiente no va a ser de mucha bendición para nosotros en ningún caso. A fin de que seáis ¿qué? Hijos de Dios. ¿No lo eran ya? ¿Qué pasaba? Uno llega a ser hijo de Dios por la regeneración, pues un hijo de Dios es aquel que ha sido engendrado de Dios.
la generación es seguida de la santificación. Lo que la virtud de la regeneración y la santificación parcial son hijos de Dios, debemos procurarlo ser sin falta ni mancha. Sin falta ni mancha. Y este es el crecimiento que debemos estar provocando dentro de nuestra familia. En otras palabras, somos luz de este mundo. Somos luz de este mundo. Somos hacedores y redentores en este mismo contexto. Tenemos que estar enfocados entonces en como familia, pues promover por ejemplo la obra misionera. Ese es un propósito común que une muchísimo a la familia, que pueden ayudar o contribuir en algunos lugares. El evangelio de salvación, tener planes para como familia salir y predicar el evangelio. No solamente predicarlo, también debemos vivirlo, y este es un concepto importante. Nuestro actuar debe estar superando las expectativas de nuestro prójimo. Evidentemente lo debe estar haciendo en ese concepto. En segundo lugar, cuando actuamos con ese sentido de consagración, en los versículos del 13 al 15, tenemos que permanecer pues conectados al Señor. No hay una manera en que lo podamos hacer si no estamos pues bien conectados a Él. Y para lograrlo, tenemos que estar alejados de todo tipo de disputas, de todo tipo de situaciones adversas. Y eso tenemos que enseñarlo en la familia. Ese es el concepto que muchas veces tenemos que estar enseñando. ¿Por qué? Porque tenemos que permanecer con un testimonio. Debemos permanecer con un testimonio, y ese es un concepto importante que todos debemos cumplir y que todos debemos tener. Por lo tanto, hay muchas veces que vamos a necesitar ceder, pero este ceder no significa que estemos dando un paso atrás o renunciando a los conceptos bíblicos o a los principios que rigen nuestro paso. Es ceder para demostrar, un ceder para poder con el testimonio ganar también la vida de otra persona. Eso es muy importante a veces dentro del contexto familiar, y es muy relevante e importante que lo llevamos adelante en cada uno de los conceptos que estamos llevando adelante dentro de nuestra familia. Y es importante porque usted puede haber venido de una familia que a estos conceptos no se aplicaban, y esta es una manera en que usted puede romper esos criterios y tomar estos criterios desde el punto de vista bíblico y llevarlo adelante y potenciar un crecimiento y un desarrollo familiar de mucha bendición. Que Dios les bendiga, y esperamos que usted pueda también reencontrarse el próximo miércoles en estas continuaciones de este tipo de encuentros. Oremos. Padre, te agradecemos mucho, siempre te agradecemos, Señor, por la vida, por la familia. Ayúdanos, oh Padre Celestial, a crecer, y ayúdanos, oh Padre Celestial, a poder contar contigo, Señor, con tu bendición, con tu ayuda, con tu apoyo, con tu sostén, con nuestra fuerza, a vivir conectado a ti, bien cerquita de ti. No hay otra forma en la que podamos ir adelante. Hay veces que este mundo necesita, oh Dios, que lo encaremos, y otras veces necesita que cedamos un poquito, no a nuestros principios, pero sí para que ellos vean el testimonio, y luego ese testimonio puede influir para una conversión poderosa en su vida. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén.